Bien, buenas noches, queridos amigos, o buenas tardes, o buenos días, en dependencia del lugar del mundo donde estén viendo este programa. Hoy les traigo un tema que estoy seguro que les va a gustar. Un tema que puede ser controversial, porque hay una gran campaña por algunos de los medios de comunicación de este mundo, una campaña que empieza a florecer, por decirlo de alguna manera, en las redes sociales, y que además hay una razón también. Como parte del intercambio que establecemos en el canal, porque hay algunos amigos que han expresado sus dudas con relación a este tema y no podemos dejar pasar la oportunidad para dar nuestra opinión, para comentar lo que nosotros pensamos de esto que cada vez se está entronizando más dentro de las campañas contra Cuba. O sea, hay medios internacionales hoy, hay quizá no los más importantes todavía. Hay redes sociales donde se habla que en Cuba hoy en día se ha implementado el neoliberalismo y que desde hace 2 años o más para acá en Cuba lo que existe es un régimen neoliberal. Como quiera que 2 o 3 o 4 personas dentro del canal han expresado su duda, pues creo que lo más necesario es que nosotros hoy demos nuestro punto de vista sobre estas cosas. Pudiéramos dar una conferencia académica, pero no es el sentido. O sea, lo que quiero es intercambiar con ustedes. Hay muchísimos libros, muchísimas tesis doctorales, tesis de maestría, de todo en este mundo, de gente muy capacitada que toca el tema, que define el neoliberalismo. Yo les voy a dar mi criterio sobre esta doctrina y por supuesto voy a citar a algunos de los grandes pensadores del neoliberalismo. Yo tuve la oportunidad de recibir una preparación bastante profunda para convertirme en un neoliberal, donde yo dirigía el proyecto Génesis, porque si ustedes van al Plan Bush y van al proyecto que yo dirigí, proyecto de la Agencia Central de Inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos para Cuba, si van al Plan Bush, te van a ver que el Plan Bush es un proyecto esencialmente neoliberal, que plantea como buen proyecto neoliberal privatizarlo todo, o sea, privatizar la educación, privatizar la salud, privatizar los servicios públicos, privatizar las empresas estatales, públicas, que ellos consideran que por el solo hecho de ser públicas eso, pues son ineficientes. Bueno, tuve la posibilidad de que me prepararan. Me acuerdo que Hayek era casi que el pan nuestro de cada día en esos días. Estudiábamos Miles, Hayek, toda la experiencia de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, la experiencia incluso de Chile en la aplicación de este modelo, de esta nueva fase, de esta forma de ser del capitalismo de hoy en día, del capitalismo posmoderno, por decirlo de alguna manera. Hay una definición que a mí me encanta, que yo se la anoté por aquí, que dice, porque hay que tener en cuenta un hecho real, es que el neoliberalismo es toda una ideología coherente, y lo tengo anotado. No solamente cuestiona la intervención reguladora del Estado en el libre juego económico, sino que contiene además toda una valoración ética, moral sobre la sociedad, la historia, el Estado y el hombre, cuyo rasgo fundamental es una especie de metafísica del mercado. La globalización económica, por supuesto, junto con el neoliberalismo, ya sabemos las consecuencias que ha traído para el mundo. Pero hay una peculiaridad del neoliberalismo. El neoliberalismo, una de sus esencias del modelo es el predominio de la razón económica sobre la política. Es decir, bajo el neoliberalismo, toda la lógica de funcionamiento del mercado y la ganancia se convierten en los factores determinantes de la organización social de la vida de los seres humanos. Dicho así, nosotros pudiéramos entender muy bien lo que se dice, o no entender absolutamente nada de lo que nos están diciendo. Porque ¿qué cosa quiere decir predominio de la razón económica sobre la razón política? Bueno, sencillamente, señor, es que las leyes, esta metafísica del mercado, estas leyes del mercado, son las que se imponen sobre cualquier lógica política. ¿De qué estamos hablando? Bueno,
que si hace falta dejar sin empleo a millones de seres humanos para lograr un objetivo económico, pues esa es la razón que primordial. Si hay que cerrar servicios públicos, si hay que privatizar la salud, si hay que convertir la salud en una mercancía, si hay que desamparar a millones de seres humanos, pues esa es la lógica con la que funciona el neoliberalismo. La ganancia se convierte en la única razón de ser del sistema y de toda la vida social de los seres humanos. Es totalmente inhumano, es totalmente irracional, pero esto, bueno, es lo que se plantea. Las consecuencias, ¿no? Nosotros ya hablamos ya al inicio del programa, cómo comenzó, cómo se empezó yo les hablaba de la experiencia inglesa con Margaret Thatcher, que planteaba, por ejemplo, en esta lógica económica por encima de la lógica política, que a ellos les parecía que los sueldos que pagaban en las empresas públicas eran demasiado altos. Les parecía fatal la intervención de los sindicatos en los contratos colectivos de trabajo. Y entonces, una de las medidas es precisamente bajar los salarios de los trabajadores para ser mucho más eficientes. Lo que estamos hablando es de aumentar el nivel de plusvalía, de aumentar la cantidad de ganancia de dinero con la que se quedan los dueños y reducir, por supuesto, la cantidad de recursos y la cantidad de dinero que emplean o que se utiliza para pagar a los trabajadores. Si a eso lo unimos, que eso viene aparejado con la privatización de todo, ya vemos entonces cuál sería o cuál ha sido las consecuencias para montones de gente en el mundo. En Chile se aplicó a sangre y fuego. En Chile fue una manera terrible de aplicar el neoliberalismo, vino de las manos de una dictadura que impuso por la fuerza esa doctrina, ese sistema o esa manera de funcionar el capitalismo. Hizo falta matar a muchísima gente, hizo falta implantar el terror para matar a mucha gente. Quiero recordarle a ustedes, solamente mencionar los nombres de algunas de las personas, de algunos de los presidentes que en América Latina, en esta segunda ola, les traía por aquí un libro de James Petras, que se llama América Latina de la globalización a la revolución. Y les voy a recordar a algunos de los presidentes electos que aplicaron esta política neoliberal. Carlos Andrés Pérez en Venezuela, ¿recuerdan lo que pasó con Carlos Andrés Pérez en Venezuela? Carlos Menem en Argentina, Fernando Collor de Mello en Brasil, Alberto Fujimori en Perú, Jaime Paz Zamora en Bolivia, Luis Lacalle en Uruguay, Carlos Salinas en México. Esos son algunos nombres de los presidentes neoliberales de nuestro continente. Y aquí en el programa vamos a ver algunos datos, vamos a ver algunas estadísticas de cuáles fueron las consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal. Recordad siempre, señores, que la base fundamental es la privatización de todo. Las leyes ciegas del mercado rigiendo toda la vida social, política y económica. Y que además implica un sistema de valores, lo acompaña un sistema de valores que yo que estudié o si alguien aquí conoce la filosofía de Ayn Rand, que está considerada el objetivismo como la base del capitalismo moderno, o sea, la insolidaridad, el individualismo, son los valores que pregona o que defiende estas políticas neoliberales del sálvese quien pueda. Y que yo sepa, señores, después vamos a seguir abundando. No creo que en nuestro país eso haya sucedido, ni está sucediendo, ni va a suceder. Y cuando usted habla de privatizar y de hacer eficiente a modo neoliberal, esas empresas, estamos hablando de despedir a millones de personas, bajar los salarios, despedir trabajadores, cerrar servicios públicos, privatizar la salud y la educación, privatizarlo todo. Esa es la esencia del modelo neoliberal. Y eso es lo que han vivido como experiencia la mayoría de los países que han seguido este camino, que han tomado el camino del neoliberalismo. El neoliberalismo, además, ha traído como consecuencia un aumento desmesurado de la población en las ciudades,
población que vive en condiciones infrahumanas, donde no hay una respuesta posible para solucionar los problemas de la gente, porque realmente lo que propone esta forma de ser del capitalismo es olvidarse de esas cosas, no tener en cuenta esas cosas. Lo que preconiza esta gente es la competencia entre uno y otro, cero solidaridad, el fin de la solidaridad. Pero quiero que alguien me diga si eso es lo que está pasando en nuestro país, si eso es lo que ha ocurrido en Cuba. Neoliberalismo es desregularización en nuestro país. Desde que se aprobó la Constitución, la última Constitución, ¿cuántos proyectos de leyes no se han aprobado? ¿Cuántas leyes nuevas no se han aprobado? O sea, Cuba es un país que se está regularizando. Cuba es un país que está enriqueciendo su Estado de Derecho con nuevas regulaciones en beneficio de la población, en beneficio de los trabajadores. Todas estas políticas de choque, todas estas políticas duras que se han aplicado en el continente y en tantos lugares del mundo no tienen absolutamente nada que ver con la política que Cuba ha seguido en estos años. Absolutamente nada que ver. No se ha desregularizado, que es uno de los elementos fundamentales del neoliberalismo. Código de la familia, el Código Penal que se acaba de aprobar, ahora se va a discutir en la Asamblea la nueva ley de comunicación social, el Código de Trabajo que se discutió y se aprobó con anterioridad, que incluso se discutió en las bases, con la participación de los trabajadores. O sea, que es un país que ha ido a la regularización, ha ido a crear leyes, a organizar, a institucionalizarse cada vez más. Por lo tanto, es lo opuesto a lo que hace el neoliberalismo. Privatizaciones de servicios públicos. Lo contrario a esa doctrina de lo que se ha hecho en Cuba. En Cuba no se ha privatizado un solo servicio público. En Cuba la salud pública sigue siendo gratuita para todos, universal, al alcance de todo y cada uno de los ciudadanos de este país. La educación, igual, sigue estando al alcance de todos los ciudadanos de este país. En Cuba no se ha privatizado la educación. No hay una sola escuela privada en Cuba. No hay una universidad privada en Cuba. El Estado sigue sufragando los gastos de los estudios de todos sus ciudadanos hasta el más alto nivel, doctor y más allá. Eso es opuesto completamente a la doctrina neoliberal. No hay ninguna de las líneas fundamentales que se cumplan en el gobierno cubano, en la sociedad cubana, que puedan indicar de que hay elementos de neoliberalismo aplicados desde el gobierno en nuestra sociedad. Hay problemas en Cuba, problemas económicos, serios problemas económicos. Hemos pasado por una crisis tremenda en los últimos años. Pero a mí me molesta y no admito, fíjense ustedes, porque además no creo que haya sinceridad en esas cosas, cuando alguien deja fuera el bloqueo en cualquier análisis que se haga de la economía cubana. Claro, estamos enfrentando una guerra tremenda, fíjense ustedes, porque uno de los elementos de la guerra no convencional, uno de los elementos de esta guerra que se nos hace es la construcción de estereotipos. Se construyen estereotipos en la mente de las personas para que la gente reaccione. Te condicionan la mente a reaccionar de una manera determinada ante cualquier tipo de estímulo, movilizándote desde el punto de vista emocional para actuar de determinada manera. Hay estereotipos, por ejemplo, el estereotipo del cubano de a pie, que marca una distancia entre el cubano de a pie y el dirigente. ¿Cómo viven los dirigentes en Cuba? ¿Son realmente privilegiados los dirigentes en Cuba? Yo he conocido un montón de dirigentes en Cuba. Y si gozan de algún privilegio, bastante limitado. Porque bueno, el hecho de que el hombre tenga un auto, que sea un directivo de una empresa y tenga un auto que no es de él, que es de la empresa, que es viejo, que es un auto que no es un auto del año, no es un auto moderno, un auto que tiene muchísimo tiempo. Eso es algo que necesita un directivo para trabajar, no es en sí un privilegio. Porque tiene que tomar decisiones, tiene que tomar un grupo de cosas, tiene que tener un grupo de facilidades para desarrollar su trabajo. Pero salvo esas cosas, muchas veces los dirigentes de este país, de la economía, ganan salarios muy inferiores al que ganan los trabajadores que le están subordinados. Yo lo viví cuando trabajé en el Ministerio de Comunicaciones. Y no digo que no haya gente que se corrompa. Nosotros los conozco también, yo vivo en Cuba y sé que hay gente que se corrompe. Los corruptos nuestros no tienen nada que ver con los corruptos de Panama Papers,
ni tiene que ver con lo que pasó con Odebrecht, ni con todos los escándalos que han ocurrido en el mundo, que estamos hablando de escándalos de robos millonarios. Aquí estamos hablando de pequeños jerarquitas, pequeños ladrones y bandidos, que los tenemos. Claro que sí que los tenemos. Y contra ellos luchamos todos los días. Pero es un estereotipo. Le puse como ejemplo de cómo funciona un estereotipo. Y el estereotipo de el bloqueo no existe es una realidad. Nosotros hacemos juicio de la economía cubana sin tener en cuenta el bloqueo. Eso es un error garrafal. Porque el bloqueo sí es determinante en los problemas y los sufrimientos de este pueblo y de este país. Pero en medio de esos sufrimientos, de ese bloqueo tremendo, este país no ha dejado, el Estado, de atender a su población. Eso no ha dejado de suceder. Y el Estado sigue interviniendo en la compra de alimentos. No se dejó a la libre empresa. No se dejó a que las empresas se ocuparan de eso, pusieran los precios que les da la gana. No se hizo así. El Estado está actuando ahí. Y el Estado busca la manera de distribuir lo más igualitariamente posible esos productos. Eso no lo hace un Estado neoliberal. Eso es contradictorio con el neoliberalismo. Este es un país que, a pesar de todas esas cosas que les estoy diciendo, y a pesar del bloqueo brutal, cuando estábamos levantando cabeza, vino el señor presidente anaranjado y aplicó contra nuestro país 243 medidas. De tanto repetirlo, la gente iba a decir, caramba, pero es una verdad, 243 medidas dirigidas fundamentalmente a las finanzas de nuestro país. Fue un golpe tremendo, tratando de secarnos, de asfixiarnos por todas partes. Un golpe que yo estoy seguro que muchos países en el mundo no hubieran podido soportar ni aguantar, se hubieran desplomado. Pero precisamente por las políticas públicas de este país, precisamente porque no somos un país neoliberal, no se aplicaron entonces políticas de choque en Cuba. No se despidieron los trabajadores, no se cerraron las fábricas, no se privatizó nada, no se privatizó un servicio público, no se privatizó la educación, no se privatizó la salud, como hace un Estado neoliberal. Al contrario. Entonces, este es un país que en medio de una crisis económica tremenda, producto de esas medidas, enfrenta exitosamente una pandemia. ¿Cómo lo enfrentó? Bueno, el Estado cubano asumió el enfrentamiento a la pandemia como le corresponde. Y lo hizo exitosamente. No pasó lo que pasó en Estados Unidos. Aquí no hubo 1 millón de muertos. Aquí no pasó lo que pasó con el Brasil de Bolsonaro. Aquí no pasó lo que pasó en Europa. Porque hay un Estado ocupándose de los problemas. Hay un Estado interviniendo. No quedó en manos de las leyes ciegas del mercado la solución de los problemas. Y se hicieron las vacunas. ¿Con qué se hicieron las vacunas? ¿Con inflando globos? No, se hizo la vacuna con dinero. O sea, el poco dinero que había, hubo que invertirlo en fabricar nuestras propias vacunas, porque si no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos podido enfrentar esto. Pero no solamente fabricar las vacunas, atender la salud de la gente, señores. Atender la salud de la gente. Y eso permitió que Cuba, de manera exitosa, derrotara la pandemia, que en Cuba no hubiera nada comparado con las muertes que ocurrieron en otros lugares del mundo. En Cuba no hubo viejitos abandonados a su suerte, como ocurrieron en varios países desarrollados de este mundo. Viejitos que quedaron abandonados a su suerte en hogares de ancianos. Aquí eso no sucedió. No hubo descarte humano. Eso de que la persona llegaba y no mandarlo para la casa a que se muera porque no hay capacidad. En Cuba no pasó eso. En Cuba se atendió a todos y cada uno de los ciudadanos, a pesar de la situación tremenda que había crítica en el país. Intervino el Estado con su servicio de salud para atender hasta el último ciudadano. Eso no lo hace un Estado neoliberal. Eso no es propio del neoliberalismo. Y no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de cosas mayores que tienen que ver con la vida de la gente y que cuestan muchísimo dinero. Yo me enfermé con la COVID y cuando llegué al policlínico de la Lisa, junto con todos los que estaban, había una presión tremenda ahí porque ese día fue el día del pico grande de la COVID en Cuba. Y recibí una atención de primera a pesar de la presión que había ahí. Y no por privilegio, yo entré como cualquier ciudadano porque yo no solamente no tengo privilegio, sino que no permito privilegio. No permito privilegio. ¿No? Por mi manera de pensar y por mi manera de ser.
No admito privilegio. Y entonces, eso es gratis. No, claro que no es gratis. Y después estuve ingresado y puse los interferones que necesitaba para salvar mi vida y la heparina que necesitaba para destruir los coágulos que se me formaron producto de la enfermedad. Y cuando salí de la COVID, 19 días después de estar ingresado, no pagué un centavo por nada de eso. Después tuvimos los pacientes un seguimiento y me hicieron un TAC y había montones de personas en aquellas consultas. Un ultrasonido Doppler para ver el estado en que se encontraban los coágulos, los trombos, y se le dio seguimiento a la gente. Incluso en los más, pudiéramos decir, más complejos albergues estos que se crearon, la atención a los enfermos de COVID, aislamiento, las personas que estaban ahí recibían desayuno, almuerzo y comida y merienda gratis. Y ahí entraban factores humanos. Uno me dice, no, pero la comida no era tan buena porque no sé cuánto. Esos son factores humanos. Eso tiene que ver con factores humanos, con el personal que tocaba atender en determinado momento, que le hizo un avión más mal. Pero usted tuvo ahí lo poco que el país te podía dar. Y no le faltaba el pollo, no le faltaba la proteína a la gente que estaba ingresada en esos lugares, un jugo de fruta. Y no le faltó el medicamento y la atención médica primera. Cuando yo estuve enfermo, un cardiovascular, me hicieron una coronariografía. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una coronariografía? Me hicieron un ultrasonido. Me atendieron médicos altamente calificados. A mí, a cualquier ciudadano de este país, y eso no cuesta un centavo. Y eso no lo hace un gobierno neoliberal. Jamás lo haría un gobierno neoliberal. No lo hace. Y tenemos un gobierno preocupado por la alimentación de la gente, por buscar y a ver dónde venden ese pollo, quién no los quiere vender, dónde conseguir un crédito para comprarlo, dónde conseguir un dinero en efectivo, porque los bancos lo cierran por todas partes. Y los bancos no permiten que Cuba utilice dinero, porque Cuba está acusada de ser un país patrocinador del terrorismo. Lo pusieron los Estados Unidos en una lista negra que tiene que ver con eso. Esa lista influye en las decisiones de los bancos, porque son castigados y multados por el gobierno de Estados Unidos. Lo más fácil hubiera sido aquí, vamos, se privatiza todo y a salvarse que pueda, que es lo que hace un gobierno neoliberal. Un gobierno neoliberal, lo primero que elimina es la seguridad social. Aquí no se eliminó la seguridad social, se aumentó la seguridad social. Claro que no alcanza, el país tiene una crisis, tiene una inflación, pero Cuba no es el único país del mundo que tiene inflación. Inflación hay en todas partes y en muchos lugares peor, porque estamos hablando de países donde los ciudadanos no tienen garantizadas estas cosas a las cuales yo le estaba hablando. Porque la inflación puede ser grande en Cuba, pero usted no se muere. Usted no se muere de hambre en primer lugar. Y en segundo lugar, señora, recibe la mejor atención médica que se le pueda dar. Es verdad que en Cuba no hay medicamento. Eso tiene que ver con el bloqueo. Porque nos faltan insumos para producir medicamentos. Y porque nos cerraron por todas partes. Nos cerraron por todas partes. Entonces, la respuesta que ha tenido el gobierno cubano en estos años, la respuesta al enfrentamiento a la COVID-19, la intervención del Estado directa en propiciar el desarrollo de las vacunas, en facilitar, en poner hasta el último centavo en el desarrollo de las vacunas, en salvar la vida de los cubanos. Eso no lo hace un Estado neoliberal. No lo hace un Estado neoliberal. La preocupación por la distribución de los pocos recursos que hay para la alimentación de la población, interviniendo el Estado en ese proceso, no lo hace un gobierno neoliberal. Absolutamente no lo hace. Que nosotros tenemos trasnochados mercanchifles neoliberales, eso sí es verdad. Que el pensamiento de algunos dueños, que el pensamiento de algunos de nuestros particulares son pensamientos neoliberales. Que tú no puedes llegar, como ha pasado a mí, a coger un camión para ir para Huira Melena o para regresar de Huira Melena y te encuentras a cientos de personas esperando el camión vacío, porque el dueño se le ocurrió poner un precio que es impagable. Y cuando tú le preguntas, él te dice que sencillamente él se rige por la oferta y la demanda. Ahí tenemos un neoliberal de bolsillo, listo para enriquecerse a toda costa por encima de la gente, de las necesidades de la gente. Tenemos un tipo insolidario. La solidaridad que hemos vivido en Cuba, la solidaridad que impera en este país, pese a todas las desgracias, a todas las cosas, no es propio de los valores
de una sociedad ni de un gobierno neoliberal. Aunque haya gente, mercanchifle, como le digo, que no conocen cómo funciona ni siquiera el capitalismo, que manipulen los precios y trabajen con los precios y hagan disparate con los precios, y que tengamos algunos empresarios nuestros estatales que imiten esa doctrina y que entonces te pongan una libra de ají a 300 pesos, porque el particular lo está vendiendo a 400, en una competencia desleal y estúpida, tonta, que no tiene nada que ver con la realidad ni tiene que ver con las políticas públicas que el gobierno sigue en este país. Óyame, vayan al plan Bush, porque es muy simpático, fíjate. Mucha de esta gente que lleva la campaña contra Cuba, que están utilizando el tema de neoliberalismo, son neoliberales. O sea, son gente profundamente neoliberales. Todo lo que se quiere implantar en Cuba, o sea, la futura república es una república neoliberal. Ellos quieren implantar en Cuba el neoliberalismo. Para eso tienen que acabar con este país. Pero el proyecto Génesis yo tenía y el plan Bush lo que dice es eso. ¿Qué dice el plan Bush que pasaría en Cuba con los jubilados? Bueno, según ellos hay que buscar trabajo para los viejitos, porque la asistencia social en Cuba es insostenible. Irían a privatizarla, pero la primera solución, bien, lo dice, los viejitos trabajando en la construcción, buscar trabajo para nuestros padres, para nuestros abuelos. Buscar trabajo porque ellos consideran que eso no es sostenible. Un Estado, para poderse desarrollar y para poder crecer, no puede tener gastos de ese tipo. No puede ocuparse de los niños, no puede ocuparse de los ancianos, no puede ocuparse de las mujeres, no puede ocuparse de la educación especial, no puede ocuparse de los niños con problemas, a los que el Estado cubano dedica tantos recursos y tantas cosas. Un Estado neoliberal no hace eso. Al contrario, elimina todas esas cosas, elimina todas las cosas que tengan que ver con los servicios gratuitos a la población. Y ese no es el Estado cubano. Ustedes me perdonan, me disculpan si piensan diferente que yo, pero eso no es el Estado cubano. Una cosa acá es un ladronzuelo, un malversador, un corrupto de pacotilla, porque ni siquiera son corruptos. De verdad, tú no puedes comparar aquí ningún empresario nuestro ha sido vinculado a los Panama Papers, ni a ninguno de esos grandes escándalos de corrupción real que hay en el mundo. Aquí son pequeños malversadores que roban los bienes del pueblo. Pero el Estado cubano está bien lejos de ser un Estado neoliberal. Y el actual gobierno está muy lejos de ser y espero que los argumentos que le hayan dado, que les hayan sido más que suficientes. Aquí no se ha privatizado una empresa estatal. Aquí se han creado, amparados en la Constitución y en las nuevas leyes para renovar nuestra economía, para incentivar nuestra economía. Se han aprobado MIPYME, se han aprobado pequeñas, medianas, microempresas, cooperativas. Las cooperativas son de larga data en Cuba. Pero ninguna empresa cubana, ninguna gran empresa, ninguna empresa estatal ha sido privatizada. En Cuba no ha sido privatizada la electricidad. Estamos dando una batalla tremenda con la intervención del Estado, tratando de solucionar un problema cuya causa fundamental es el bloqueo. Pero está el bloqueo incidiendo atrás siempre en este tipo de cuestiones, en este tipo de cosas. ¿Qué pasaría en Cuba si realmente llegara el neoliberalismo a este país? ¿Qué pasaría si esos hoy que acusan al gobierno cubano, privatizarlo todo, la educación, la salud, todos los servicios, privatizar la asistencia social, sálvese quien pueda, políticas de choque? Nada de eso ha pasado. Nada de eso ha pasado. El hecho de que la carne de puerco valga 400 pesos no es una medida neoliberal de nadie. No es una política neoliberal del gobierno cubano. Es una política de los vendedores, de los especuladores, de la escasez. Cómo usted sostiene una masa ganadera, cómo usted desarrolla la ganadería sin fertilizantes, sin piensos. Pienso que el país no puede comprar. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué no se produce pienso? La fábrica produce pienso, porque las fábricas requieren reparaciones, requieren piezas de repuesto. Este país lleva años sufriendo una guerra económica terrible. O sea, también hay errores nuestros, no los voy a negar. Tremendo. Todos lo sabemos, todos lo conocemos, no tengo que insistir en eso. Pero bueno, la causa fundamental es el bloqueo. O sea, no podemos atribuirle al gobierno cubano medidas neoliberales, una actitud neoliberal o doctrinas neoliberales por cuestiones que tienen que ver con el cerco económico y con la guerra económica.
y con la mentalidad de 2 o 3 particulares, y no quiero emprenderla con los particulares, nunca, no es mi intención hacer eso. Pero es verdad que hay algunos, incluso algunos empresarios nuestros estatales, que tienen la mentalidad, sí tienen mentalidad neoliberal, y miran las cosas con una fe ciega en el mercado. Cuando eso pase, miren para el continente. Vírense para el continente, vírense para los países que han aplicado esas recetas, para que ustedes los niveles de desigualdad que han alcanzado, para que ustedes lo que está pasando. En el capitalismo, ¿verdad? No es el de los sueños ese que nos venden por internet. No es de los sueños que venden algunos parientes que se van y no quieren reconocer que les va mal. No es de los sueños de la campaña contra Cuba, esa que dice que si usted trabaja en el capitalismo, usted vive bien. Pues si eso fuera real, no hubiera tantos obreros en el mundo, pasando tantas necesidades, no hubiera hambre en el mundo, no hubiera la miseria que hay en el mundo. Porque la miseria que hay en el mundo ocurre y está en los países capitalistas. La gran miseria de este mundo, ¿dónde está? Los grandes cordones de miseria de este mundo, ¿dónde están si no son en países capitalistas? Y muchos de ellos países que han aplicado la doctrina neoliberal a capela. Donde tú ves la gente durmiendo en las calles, las favelas terribles en Brasil. La pobreza de Estados Unidos, donde hay 40 millones de personas que no tienen acceso a un seguro médico. No es el capitalismo de los sueños, no es el capitalismo que nos pintan todos los días y que la gente se cree que existe. Es de verdad. Es de verdad que no cree en lágrimas. Este no es como Moscú, no, el capitalismo sí no cree en lágrimas. Sí no cree en nada. Y el capitalismo neoliberal, menos que menos. No sé si he podido dar los argumentos necesarios para convencerlos a ustedes de que la escasez que tenemos hoy en día, de que los precios que la gente pone, no tienen nada que ver con que el gobierno cubano esté aplicando políticas neoliberales. El día que el gobierno cubano empieza a privatizar las empresas, privatizar los bancos, privatizar la salud pública, privatiza la educación, acabe con la seguridad social, empieza a despedir gente de los empleos, empiece a cerrar fábricas, entonces ya podemos estar diciendo que realmente tenemos en el gobierno un gobierno neoliberal. Tenemos en el gobierno un gobierno neoliberal. Pero han finalizado algunas gratuidades que eran totalmente innecesarias y que ninguna economía podría sostener. Pero no se ha abandonado a nadie. Aquí no ha habido abandono. Aquí no ha habido privatizaciones. Aquí no ha habido insolidaridad. Aquí no han primado los valores del capitalismo neoliberal en nuestro país. Aunque le digo, vivimos en el mundo, Cuba no vive en Marte, Cuba no vive en un planeta aparte, no puede ser juzgada aparte del resto del mundo, porque Cuba no vive en Venus, ni en Júpiter, ni en Saturno, vive en la Tierra. Y la permeación de pensamiento neoliberal llega a mucha gente. Y a mucha gente que piensa y tú lo escuchas así hablando en la calle. No, la solución de aquí es privatizar. Tremenda. O sea que estamos hablando de una guerra que tiene que ver de un sistema que no solamente es económico, es político. Tiene que ver con los valores. Pero no es una política del gobierno cubano, lo repito, el gobierno cubano no es un gobierno neoliberal, ni ha aplicado medidas neoliberales en ningún caso. No los ha aplicado. Y el ejemplo más grande reciente de eso es la gran batalla que se libró y que ganamos contra la COVID. Y la que estamos dando hoy en el terreno económico, donde, señores, no se ha dejado abandonar a nadie. Eso es reciente. Pero más reciente todavía, ¿cuántos trabajadores cubanos en medio de la COVID no recibieron su salario completo? Eso no lo hace un Estado neoliberal. Gente que fue para su casa, la gente vulnerable fue para su casa recibiendo durante un largo periodo salario entero. Después una parte del salario. 60%, una cosa así creo que era. ¿Eso lo hace un Estado neoliberal? No me jodas. De ninguna manera. Al contrario. Pagarle un salario a los artistas en su casa. Pagarle un salario a los artistas en su casa para que pudieran sobrevivir a este periodo. Eso fue una política del gobierno, una política pública del gobierno cubano que intervino para que esa gente no se quedaran sin un centavo porque no podían actuar, no podían tocar, no podían hacer una obra de teatro. Y el Estado cubano les pagó en su casa. Protegió a esos artistas. ¿Eso lo hace un Estado neoliberal? Claro que no lo hace un Estado neoliberal. No lo hace un Estado neoliberal. De ninguna manera. O sea, mi respuesta a la interrogante es que Cuba definitivamente no es un Estado neoliberal. Estas cosas que hemos hecho las hace un Estado socialista.
proteger a su gente, promover la solidaridad, promover políticas públicas que protejan a la población, que protejan a los más vulnerables en medio de la tremenda crisis que existe. Una crisis económica que no ha sido culpa de Cuba ni del gobierno cubano, que tiene varias aristas. La crisis mundial que existe, porque Cuba no vive en Júpiter, Cuba no está ubicado en Júpiter, es un proceso, hay una crisis mundial, hay una guerra, no se han enterado, hay una guerra, una pandemia. Y esas son las consecuencias que ha sufrido este país, que ha tenido que pagar este país, como lo ha tenido que pagar muchísima gente en este mundo. La diferencia de nosotros con otra gente que en Cuba hay socialismo. La diferencia es que en Cuba no se deja a nadie abandonado. La diferencia es que en Cuba se protege en medio de la necesidad y la pobreza y se trata de llegar hasta el último individuo. Y el gobierno cubano ha estado en los barrios vulnerables y nuestro presidente no sale de los barrios. Está constantemente reunido con la gente. Ahora tuvimos un huracán y el presidente había ido no sé cuántas veces, como 12 veces, estaba en Pinar del Río, reunido, ocupándose de que las cosas funcionen, destrabando la burocracia, solucionando los problemas. Y ha estado el gobierno cubano metido ahí en directo, en concreto, y ha estado metido en los barrios, solucionando problemas, buscando solución a problemas que se han acumulado durante muchísimo tiempo en esos barrios, que ahora se les llama vulnerables, son barrios pobres de nuestra ciudad, de nuestro país. Definitivamente, Cuba no es un país neoliberal. Cuba es un país socialista que enfrenta terribles desafíos. Una guerra que no deja un sector de la sociedad cubana que no sea víctima de esa guerra. Pero que apuesta por su gente, que apuesta por la solidaridad, que actúa con absoluto altruismo. Eso es lo que yo pienso, señores, y esa es la verdad en la que yo creo. Muchas gracias, queridos amigos. Un gran abrazo, los quiero. Ha sido Raúl Antonio Capote, desde La Habana, Cuba. Territorio libre en América. Jamás neoliberal. Un abrazo.